La unidad 2 es leer y escribir para aprender. La duración es del 7 al 12 de julio. Las actividades integradoras 3 y 4 son las que vamos a revisar, tanto en la estructura como las vamos a integrar. Las actividades complementarias, los porcentajes y tiempos de evaluación, extensiones y segundas entregas. Vamos a ver, hablar acerca del plagio, periodos de receso académico y las preguntas y respuestas al final. Muy bien, entonces tenemos la unidad 2, leer y escribir para aprender. La recomendación es que revisen todos los materiales de la unidad. Reitero, ¿cómo vamos a saber que ya estamos checando estos? Bueno, pues cuando mi recurso ya esté palomeado, aquí aparece la palomita en color azul, que significa o que indica que ya está ese recurso revisado y por tal motivo tenemos el porcentaje correspondiente en el trabajo en plataforma, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades de esta semana? Bueno, vamos a empezar con la actividad integradora 3, que es la selección de textos e ideas aplicables. ¿De qué se trata esta actividad? ¿De qué se trata esta actividad? Vamos a realizar un documento en procesador de textos, es decir, en Word, con la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema sobre una lectura que previamente se nos especificó. Tenemos que elegir solamente una de las 8 opciones que tenemos. En la plataforma nos están brindando 2 opciones de cada tipo de texto. De textos científicos está la opción 1, que es la inteligencia artificial. La opción 2 es el multiuniverso. De textos informativos, la opción 1 es la empatía en América Latina. La opción 2 es el descubrimiento de un submarino. Tenemos de textos periodísticos la movilidad como derecho y el equívoco sueco. Literarios tenemos la opción 1, que es El Principito y La Noche Boca Arriba. ¿Quién sabe por qué el equívoco sueco casi nadie lo selecciona? Solamente he revisado un trabajo en todo el tiempo que llevo de facilitadora, uno sobre el equívoco sueco, pero bueno. Ok, entonces tenemos que elegir uno de estos, solamente uno. ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos a analizar el texto que elegimos y vamos a identificar los siguientes elementos: el título, autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de dicho tipo de texto, ideas principales del texto, que van a ser 3, y van a elaborar un esquema o un resumen, ¿sí? Considerando el contenido de del texto seleccionado. Y posteriormente van a escribir en un párrafo de mínimo 5 líneas del por qué les interesó esta lectura. Van a mencionar y a describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado y van a mencionar 2 nuevos conocimientos que hayan adquirido a partir de esta lectura, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme, déjame contestarle. Y entonces, bueno, vamos a guardar nuestra actividad con la nomenclatura solicitada. Bueno, primero, vamos a ver los tipos de textos para que podamos realizar nuestra actividad. ¿Cuáles son los tipos de textos? Tenemos los textos científicos. Los textos científicos son aquellos que nos van a permitir
desarrollar un análisis objetivo, una investigación, el desarrollo de una investigación. Y aquí viene mi ayudante técnica. ¿Sí? Está aquí la Vichy, encimosa. Tenemos o sea, los textos científicos, ¿sí? Van a referirse justamente a investigaciones, a desarrollo de estrategias, de nuevas aportaciones en el ámbito científico, en cualquiera de estas áreas científicas, y son informativos. Es decir, no me van a dar una opinión personal acerca de lo que se está investigando, sino que me van a informar cuáles son los principales avances en un tema o en un contenido determinado. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en el caso de la pandemia, ¿no? Hay textos científicos que nos hablan acerca de las nuevas aportaciones o las investigaciones que se hacen o los descubrimientos, ¿no? Que si tal medicamento está funcionando, que se está trabajando en la elaboración de una vacuna, ¿sí? Que descubrieron que hay una correlación entre la hipertensión y la problemática del COVID, ¿no? Todo esto son textos científicos que nos están informando meramente acerca de todos estos avances tecnológicos, perdón, bueno, pueden ser tecnológicos o científicos, ajá, reitero, sin dar una opinión personal. El texto informativo, ¿sí? Se supone que tiene que ser una información objetiva sobre los acontecimientos actuales. Un ejemplo de ello, bueno, pues son todas las noticias que nosotros estamos viviendo. En el texto informativo se van a tratar temas de actualidad que tienen un interés público. En un momento determinado, este tipo de textos nos dicen cosas relevantes o trascendentes para nosotros a través de o a partir de lo que sucede en nuestra comunidad. Un ejemplo, reitero, ¿no? Lo que está sucediendo acerca de la pandemia, ¿sí? Estos textos que se supone tendrían que ser objetivos, solamente informar de los acontecimientos recientes. Tal vez si una noticia nos habla acerca de que, no sé, en Tultepec encontraron restos de dinosaurios, a lo mejor no va a ser tan representativo para ustedes porque ni siquiera saben dónde es Tultepec, ¿no? A lo mejor para mí sí, porque bueno, pues es un municipio cercano. Entonces es la información objetiva dependiendo de el lugar y dependiendo de las circunstancias sociales en las que se encuentran. Este es el texto informativo. Tenemos los textos periodísticos. En ellos se va a hablar acerca de las circunstancias muy particulares en un aquí, en una ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué manera yo voy a trabajar o manejar la información política, social, económica, en todos los aspectos, ¿sí? Y el lenguaje de una nota periodística tiene que ser sencillo, tiene que ser dirigido a la comunidad o adaptado a la comunidad a la que va dirigida, ¿sí? Reitero, debe de tener un tema de interés. Y aquí, en los textos periodísticos, muchas veces sí se plasma la opinión de quien lo está escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, en el periódico o en, no sé, algún noticiario en redes sociales, ¿sí? Ven, aparece un editorial, ¿no? Y el editorial, sí, es un texto periodístico en donde nos informa o es escrito generalmente por el director de la revista o del periódico y da una opinión personal acerca de un suceso determinado. Ajá. Esto
aunque se supone que los textos periodísticos deben de ser objetivos, también tienen esa permisividad de poder dar la opinión del individuo que está escribiendo. Muy bien. Y bueno, el objetivo pues es informar justamente y a veces influir en el lector. Perdón. Bueno, tenemos las características de los textos literarios. En los textos literarios, la intención es recrear, ¿sí? Un texto literario es una novela, es un cuento, es ciencia ficción, es un bestseller. Cualquiera de estos documentos, libros históricos a veces, pero que tienen cierta parte de ficción. Los textos literarios únicamente son con el fin de recrear, ¿sí? Tienen esta parte estética, prosa o verso, y dependiendo de esto, pues cubre ciertas características, ¿no? Entonces, el estilo depende de quién lo está escribiendo, ¿sí? A veces se utilizan recursos muy estilísticos, muy particulares. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído La Odisea, La Ilíada, ¿sí? De pronto es un poco complicado para entender y su lectura, ¿sí? Porque se tiene un estilo muy específico, ¿no? En esta parte les decía la libertad, ¿no? Para interpretar esos textos literarios, cada autor le da su estilo, pero también cada lector va a darle un estilo muy particular y va a dar va a ser un análisis muy personal. Por ejemplo, si nosotros retomamos el libro de El Principito, cada quien lo va a analizar dependiendo de cómo lo está percibiendo, ¿sí? Hay gente bueno, pues dice que es el niño interior que todos llevamos, hay gente que habla acerca de la bondad del ser humano, no sé, o sea, cada quien determina dependiendo de su propia experiencia y cómo está introyectando esta información. Los textos literarios, sí, se tienen que analizar y se tienen que comprender, dice aquí, con base en el momento en el que se están gestando, en el momento que se escriben, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay textos tan complejos? Bueno, pues por las circunstancias y por las condiciones en las que se estaba en esos momentos, ¿no? No es lo mismo escribir actualmente a leer un escrito, no sé, del siglo XVIII, por ejemplo. Las condiciones, pues obviamente son totalmente distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido se entienden esos textos. Muy bien. Estas son las características de los textos literarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar nuestra actividad. Vamos a integrar la portada. Tenemos que responder las preguntas. En este caso tenemos aquí sobre el texto de América Latina. ¿Cuáles son las características del tipo de texto que elegimos? Y vamos a checar si las ideas principales, vamos a poner cuáles son las ideas principales. Las ideas principales es de qué trata, cuáles son los temas que está abordando mi texto, ¿sí? Vamos a hacer bueno, en este caso, realizaron un esquema, puede ser un resumen, puede ser algo escrito. Recuerden que en el resumen es con sus propias palabras, ¿sí? Van a escribir lo que ustedes entiendan y tiene que ser, bueno, pues, no sé, si es un texto de 4 o 5 hojas, pues por lo menos en una cuartilla mínimo el resumen lo van a desarrollar. El resumen, ¿sí? No es solamente cortar y pegar párrafos de la lectura, es que ustedes lo interpreten y que lo escriban. Si ustedes van a emplear elementos del texto, está bien, pero tienen que citarlos. ¿Cómo hago yo una referencia?
Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta, imaginemos que esta es una cita, ¿no? Estoy copiando textualmente del libro, ¿no? Entonces, lo pongo entre comillas y le voy a poner aquí Rodríguez, suponiendo que es el autor, 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que este autor es el que escribió esto que está entrecomillado, no fui yo. Entonces, bueno, no importa, pueden ustedes emplear estas citas textuales siempre y cuando las especifiquen en su actividad. En el caso del resumen, ¿por qué me interesó esta lectura? Tienen que sustentar el por qué les interesa la lectura, cuáles son las estrategias que utilizaron y describirlas. Ajá, ¿para qué les sirvieron? ¿De qué manera emplearon estas estrategias? ¿Y cuáles son los conocimientos que adquirieron a partir de la lectura? Y al final, las fuentes de consulta, ¿sí? Son las referencias bibliográficas o la bibliografía. Aquí están. Ojo, esto ay, es la referencia bibliográfica, ¿sí? El apellido, el nombre del libro o del artículo y la fecha. Aquí, de donde lo revisó, este es el link. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que pongan, que aprendan a desarrollar es esta, la bibliografía. Esta es la referencia, esta es la dirección de donde ustedes ubicaron el artículo. Ajá, pueden poner ambas. Muy bien. Eso es con respecto a la actividad integradora 3. ¿Sí? Ahorita vamos a ver como las generalidades para ambas actividades. Entonces, tenemos, reitero que la actividad integradora 3 se va a estructurar de esta manera. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre la actividad integradora 3? ¿No? Muy bien. No. Perfecto, gracias. Entonces vamos con la actividad integradora 4, que es el resumen. Aquí vamos a retomar justamente las estrategias de resumen para desarrollar nuestra actividad. Tienen que identificar una lectura, ¿sí? Para desarrollar el resumen justamente. Ustedes van a desarrollar un resumen. ¿Qué van a hacer? Van a utilizar o van a elegir una de estas 3 lecturas. La de Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? La de Juan Villoro o la de Carlos Monsiváis, ¿sí? La de Jorge Ibargüengoitia es una lectura literaria, es un cuento, pues son 3 cuentos, ¿no? En esa misma lectura. ¿Sí? La de Juan Villoro es El nerviosismo de los héroes, habla acerca de el fútbol, hace un análisis sobre el fútbol. Y la de Carlos Monsiváis, Escuchar con los ojos a las muertas, habla acerca de las circunstancias y las situaciones de feminicidios en Tijuana, en Ciudad Juárez, y cuáles son las situaciones políticas, económicas que tuvieron relación en este caso. Van a descargar su documento que se llama el resumen y van a desarrollarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso tenemos el resumen. Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste este texto sobre los otros 2. Bueno, aquí yo voy a poner por qué. Ustedes definen por qué. Después,
Bueno, nos está avisando que ya nos quedan 10 minutos. Entonces, en caso de que no nos dé tiempo de concluir, por favor, vuelven a entrar con la misma liga, ¿sí? Después vamos a desarrollar la tabla que tenemos a continuación. Sobre el texto elegido, vamos a poner el título del texto y vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son los principales elementos de la vida del autor? ¿Sí? ¿Cuáles son este ámbito, ¿no? O estos ámbitos, cuáles fueron los cambios que había de manera, ya sea a nivel nacional o internacional. En el ámbito familiar, ¿cómo fue su vida? ¿Con quién vivieron? ¿Se casaron o no se casaron? ¿Cuáles son los elementos representativos con quién vivieron? ¿Qué fueron sus padres? No sé, si tuvieron hijos, etcétera. En el ámbito académico, ¿qué estudiaron? ¿A qué se dedicaron? ¿En dónde estudiaron? En el ámbito económico, cómo era no solamente las finanzas de la persona o la parte económica, sino también en, en, en el ámbito nacional, cuál era la situación económica del país, ¿sí? En la parte política, de igual forma, si participaron en la política, si este autor participó en la política o por el contrario no lo hizo, pero cuáles eran las circunstancias políticas de que atravesaba el país en esos momentos. En la parte cultural, igual, cuáles son las principales aportaciones culturales que tuvieron, y en este caso, bueno, pues todos los escritos que han desarrollado, en qué participaron, si participaron en algunos, si han participado en algunos eventos en algunas instituciones culturales y también, ¿no?, el desarrollo cultural del país. Y en la parte bélica, no es que los autores hayan tenido que o hayan pasado momentos en donde estuvieron en la guerra o en alguna batalla, no, sino cuáles son estos eventos a nivel nacional o internacional que se gestaron, ¿no? Por ejemplo, había uno de ellos, pues nace justamente cuando se están dando todos se está desarrollando cuando se están dando los movimientos políticos, sociales, todos los movimientos estudiantiles aquí en México. Entonces podemos poner, a pesar de que no hayan participado, podemos poner estos elementos, ¿no?, bélicos, o a nivel internacional, ¿no? Segunda Guerra Mundial, si es que estuvieron, si ya habían nacido en estos momentos, o qué tipo de movimientos o de guerras había, ¿no? A nivel internacional. Después van a poner la idea principal. La idea principal es sobre qué trata. La idea principal no es el título, ¿sí? La idea principal es de qué trata mi artículo, ¿sí? Habla acerca de la guerra, habla acerca de el desarrollo psicosocial de las mujeres, habla acerca de los antecedentes históricos del país, no sé, pero ustedes tienen que sacar la idea principal de una manera general. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Ah, bueno, pues estamos hablando de que, no sé, estamos analizando los principales elementos históricos sociales del desarrollo de la Iglesia Católica en México, ¿no? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Ah, bueno, pues no sé, la política y la iglesia, la religión y el ámbito académico, no sé, ese tipo de cosas. O sea, sí estamos analizando de manera general un tema, pero cuáles son estas ideas secundarias, en qué se está dividiendo. Escribe las palabras clave, ¿no? En el caso del nerviosismo de los héroes, pues, por ejemplo, es el fútbol, no sé, la sociedad y, bueno, otros más, ¿no? En el caso de lo que les decía, ¿no? En este tema ficticio, bueno, pues la religión, el catolicismo, la política, la historia, etcétera.
Ojo, no son palabras que aparezcan en el texto, son palabras representativas de cada uno de estos artículos. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. ¿Cuál es la intención del texto? Recrearnos, informarnos, darnos una opinión personal, ¿sí? Van ustedes a describir el tema general. ¿Cuál es el tema general? Bueno, pues el tema general es abordar las diferentes perspectivas histórico-sociales de la religión en México, ¿no? ¿Y cuál es la intención del texto? Es informarme y conocer acerca de la historia de México y cómo se ha desarrollado. Bueno, eso es una idea muy general. Ustedes van a definir, acuérdense con base en el tipo de textos, cuál es la intención de este texto que eligieron. Luego van a redactar su resumen. ¿Sí? Aquí recuerden que ustedes tienen que poner el título personal, no es el mismo título que ustedes que tiene el artículo, sino que ustedes van a poner un título personal y van a escribir su resumen de una cuartilla por lo menos. De una cuartilla mínimo. Y no se les olvide porque muchas veces me ponen el mismo título. No, el título es personalizado porque el resumen es con sus propias palabras. Ok, después van a meter el audio o un video sobre el tema en el cual, bueno, pues tiene que ser el video mínimo de 2 minutos, puede ser más o un audio. En la introducción van a mencionar su nombre, la actividad y el propósito de la exposición. ¿Sí? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están grabando? Después van a desarrollar su resumen, ¿sí? Ustedes pueden contarlo como si fuera un cuento. Traten de no leer, traten de contarlo así, dándole la entonación, utilizando sus palabras, ¿ok? Después van a poner la conclusión. ¿Cuál era la intención del texto que acaban de desarrollar? ¿Sí? Y un nuevo aprendizaje que hayan generado a partir de esta lectura. Chequen por favor sus vínculos, ¿sí? Van a poner aquí el vínculo, porque a veces tenemos problemas para entrar, para ingresar a ellos. Bueno, como una vez que ya desarrollamos todo esto, debe de llevar una portada, una introducción. En la introducción no es otra cosa más que poner qué es lo que voy a hacer. En el presente trabajo, desarrollaré el análisis de un texto científico, literario, periodístico, con el fin de establecer cada una de sus partes y saber cómo están estructurados los textos periodísticos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a poner así muy breve la introducción. Lo que quiero es que empecemos a trabajar con este esquema, ¿sí? Que ustedes aprendan a manejarlo y que lo apliquen en todos sus trabajos. Después el desarrollo es todo esto que acaban de hacer, ¿sí? Este es el desarrollo, toda la actividad de su desarrollo. Después vienen las conclusiones. En las conclusiones ustedes pueden poner qué les pareció la actividad, si les agradó, si no les agradó, si fue fácil, si fue difícil, si les gustó el texto, la emoción, el sentimiento que les dejó, no les dejó nada, no sé. Eso es una opinión como muy personal con base en la actividad que acaban de realizar. Y finalmente van a poner la bibliografía. 3 referencias bibliográficas. Ajá. En este caso, bueno, si analizamos el de Villoro, vamos a poner la referencia bibliográfica del artículo que elegimos y otros 2 más. En este caso, apellido, inicial del nombre, el nerviosismo de los héroes, que es el